¿Es la migración un fenómeno reciente o algo que se ha dado desde siempre? Hola, soy Alexa y el día de hoy les quisiera hablar de un tema que es la inmigración. Elegí este tema porque me parece un tema bastante importante al que tal vez no se le da tanto reconocimiento y es un tema que a muchos nos afecta directamente y a otros tal vez indirectamente si es que no eres extranjero o no eres migrante. Tal vez conozcas a alguien que vive en otro país o gente que vive en tu país que no son de ahí y de todas formas forman parte de tu día a día. Yo soy de México, pero ya desde hace un poco más de 5 años que vivo en Alemania y la verdad es que antes de salir de mi país yo nunca me había puesto a pensar en cómo es ser un inmigrante, obviamente, y por qué es un tema que nos llega a afectar a todos de cierta forma. Cuando digo afectar no significa o no tiene la connotación de algo necesariamente negativo, sino que creo que la migración es algo que actualmente causa un poco de conflictos alrededor del mundo en diferentes países. Y es por eso que digo que todos tenemos una parte en este tema. La globalización hoy en día es algo que nos ha abierto muchas fronteras y muchas posibilidades. Es algo que nos ha permitido ver otras culturas, tener interacción con otras culturas y uno pensaría que pues hoy en día tener contacto con otras personas que no son de tu mismo país sería algo súper normal porque todo el tiempo tienes esta influencia de medios, el internet, cosas así, que te permiten estar en contacto con el mundo afuera. Y como dije, yo antes de salir de mi país, cuando llegué a Alemania, que fue alrededor del 2015 más o menos, fue cuando pasó esta ola de refugiados que llegaron a Alemania por la guerra. Y cuando se empezó a hablar de esto en los medios y de todas las polémicas que habían con los inmigrantes, yo pensé, bueno, pues es algo recientemente, o sea, es por la guerra de Siria y por otras razones alrededor del mundo que se están teniendo tantos conflictos con los inmigrantes hoy en día. A pesar de que yo nací en la Ciudad de México, que es una ciudad extremadamente grande con muchísima gente, mucha parte de mi vida la pasé en Monterrey, que es una ciudad al norte de México. Y viniendo de una ciudad como Monterrey, que es una ciudad con muy pocos extranjeros, no digo que no existan obviamente, pero por ejemplo de hace 5 a 10 años para acá, obviamente se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando, pero no es una ciudad que tenga un gran intercambio de cultura, sino que hay muchos mexicanos, muchos regios, que son las personas que vienen de ahí, y no hay tantos extranjeros, es la realidad. Saliendo de una ciudad como Monterrey y viniendo a Alemania, que es uno de los países con más extranjeros e inmigrantes alrededor de todo el mundo, fue para mí algo súper importante, porque de pensar que en el mundo cada quien está en su país y que pues sí hay ciertos inmigrantes, pero no en tanta masa como lo he visto aquí en Alemania, me cambió completamente mi manera de pensar y me abrió los ojos para darme cuenta que el mundo está realmente mezclado y que no es algo nuevo, no es algo que ha pasado desde hace 5 años para acá, sino que eso lleva existiendo desde siempre. Pero entonces, ¿qué pedo con la gente que desde hace un tiempo para acá se está quejando de todos los inmigrantes, ya sean los mexicanos que se van a Estados Unidos para mejores oportunidades o de los refugiados de la guerra de Siria que están viniendo a Europa? ¿Por qué hay tantas quejas por eso? Yo creo que es porque las personas tenemos una memoria muy corta y porque se nos olvida de dónde venimos. Si eres, por ejemplo, latino y te apellidas García, López, Martínez o Nieto o mismo Trump, sus apellidos también, ¿de dónde creen que vienen? Si eres de tez blanca, si tienes cabello rubio y estás en Latinoamérica, ¿de dónde crees que vienes? O sea, el mundo que ahorita conocemos, como lo conocemos, no se hizo de un día para otro. Y no digo que las personas que son de tez blanca, por ejemplo, no sean latinos o no sean mexicanos, claro que sí, pero ese es el chiste, que a veces se nos olvida que dónde estamos ahora y cómo somos ahora tuvo una historia muy larga antes de nosotros y pasó mucho tiempo y pasaron por muchas cosas para tener la identidad de tu país como la tengas ahora. A los gringos, por ejemplo, actualmente se les olvida mucho que ellos no fueron los primeros que llegaron ahí
Y cuando se atreven a decir cosas de no nada más los latinos, pero por ejemplo en caso de los mexicanos que dicen que son unos rateros, criminales y que se regresen de donde vinieron, se les olvida que ellos no vinieron de ahí, sino que ellos también migraron y conquistaron el lugar en donde están. Pero eso no les da ningún derecho más para tratar de quitar a cierto grupo de personas. Incluso si nos vamos todavía mucho más atrás, simplemente el hecho de ponernos a pensar cómo es que llegaron los humanos a habitar todo el mundo, pues fue por ser nómadas y por estar migrando constantemente, generación tras generación. Esa fue la única manera de poder llegar a todos los continentes del mundo como ahora los conocemos. Hay muchas cosas, obviamente, que por las cuales los humanos se fueron desarrollando y ahorita pues somos tan diferentes unos de los otros, dependiendo de dónde tú vengas. Pero es que fue por ese fenómeno de la migración que ha existido desde siempre y que es algo tan natural, lo que ha ayudado al ser humano a sobrevivir y a seguir reproduciéndose. Por eso, en mi opinión personal, el hecho de pretender hoy en día que ciertos grupos de personas tienen más derecho de quedarse o de pertenecer a un lugar que otras me parece ridículo. Todos alguna vez fuimos inmigrantes y gracias a nuestros antepasados y todas las generaciones que vinieron antes de nosotros, estamos donde estamos y somos como somos. No digo que esté mal el hecho de sentirse orgulloso del lugar de donde vienes, de la cultura, del idioma que tienes, de las costumbres. Eso es increíble y eso es diversidad y eso se debería celebrar más. Lo que digo es que el derecho de pertenecer a un lugar no es exclusivo y tal vez deberíamos recordar un poco más seguido de dónde está hecha nuestra identidad, para poder tener más empatía, tolerancia y humildad ante todos los migrantes del mundo, porque todos alguna vez fuimos migrantes. Bueno, y ese fue el video de hoy. Si te gustó este video, no voy a hacer eso. Creo que todos saben cómo funciona YouTube. Entonces, nada más, gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar esto. Como fue mi primer video, disculpen si es que me veo un poco nerviosa o si no puedo hablar muy bien con la cámara. Es bastante difícil, así que trataré de ir mejorando con el tiempo. Un abrazo, bye. Los gringos, por ejemplo, ya sé que le iba a cagar.